Hola compañeros, mi nombre es Alejandro Reyes García. Hola, mi nombre es Roxana y soy del equipo 5. Hola, mi nombre es Alondra Guadalupe Ortiz Osorio. Hola, mi nombre es Oliver Oswaldo Ríos Vargas. Hola, mi nombre es Sara Janet Pérez Quesada, nosotros somos el equipo 5 y hoy estaremos presentando el tema enlaces y estructuras. En este video hablaremos sobre enlaces y estructuras y sobre otros conceptos relacionados a este tema que son importantes para poder comprenderlo. Enlace químico es la unión de dos o más átomos del mismo o también puede ser de diferente elemento para formar compuestos químicos y esto confiere una configuración más estable. Electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí el par de electrones que comparte con otro átomo al que está unido por un enlace químico y es por un enlace covalente. En la tabla periódica, si nos ubicamos en los grupos, la electronegatividad aumenta de abajo a arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. Existen tres tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y metálico. Estos enlaces presentan las siguientes características y propiedades. El enlace iónico se forma cuando se une un metal con un no metal. En este tipo de enlace ocurre una transferencia de electrones. Los metales ceden electrones formando cationes que tienen carga positiva y los no metales aceptan electrones formando aniones que son los que tienen carga negativa. Por ejemplo, el sodio y el cloro al unirse forman cloruro de sodio y el sodio al cederle un electrón al cloro se convierte en un catión que es el de carga positiva y el cloro al aceptarlo es el que tendrá la carga negativa, o sea, el anión. Y la diferencia de electronegatividades en este tipo de enlace es mayor que 1.7 en la escala de Pauling. Y en este ejemplo del cloruro de sodio, la diferencia de electronegatividades es igual a 2.1, con lo que podemos comprobar que es un enlace iónico. Sus propiedades son que a temperatura ambiente son sólidos cristalinos, ya que se encuentran formando redes cristalinas. Son solubles en agua y en estado sólido no conducen electricidad, pero si se encuentran fundidos o disueltos en agua, son buenos conductores de electricidad y además presentan altos puntos de fusión y de ebullición. Enlace covalente. Se forma cuando se une un elemento no metal con otro no metal. En este tipo de enlace se comparten uno o más pares de electrones para que la molécula sea más estable, como ya lo había mencionado antes. Otra de sus características es que cumplen su octeto, y la regla del octeto dice que la capa de valencia de un átomo en una molécula siempre debe de tener 8 electrones. Este enlace se clasifica en dos, en enlace covalente polar y no polar. En el polar, la diferencia de electronegatividades es de 0.5 a 1.7 y aquí tenemos un ejemplo del H2O, en donde podemos observar que los hidrógenos están compartiendo un electrón al oxígeno para completar su octeto y la diferencia de electronegatividades en este compuesto es igual a 1.4. En el enlace no polar, la diferencia de electronegatividades es menor o igual a 0.4 y aquí tenemos el ejemplo del oxígeno molecular, en donde también podemos ver que están compartiendo sus electrones para completar su octeto y la diferencia de sus electronegatividades es igual a 0. También se puede clasificar según los pares de electrones que compartan. Está el enlace simple, que comparte un solo par de electrones, un electrón cada uno. Aquí vemos nuevamente el ejemplo del H2O, en donde los hidrógenos están compartiendo su electrón con el oxígeno y forman el enlace simple. El enlace doble, los átomos aportan cada uno 2 electrones formando un enlace de 2 pares de electrones. Tenemos el ejemplo del oxígeno molecular y aquí podemos observar cómo se forma con los 2 pares de electrones que comparten los dos el enlace doble. En el enlace triple
se forma por 3 pares de electrones. Cada átomo aporta 3 electrones. Y aquí podemos ver el ejemplo del nitrógeno molecular y cómo se forma el enlace triple. El enlace dativo o coordinado es un tipo de enlace covalente en donde uno solo de los átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro ninguno. Se representa con una flecha en el compuesto molecular. Y aquí tenemos el ejemplo del amoníaco y cómo está representado. Sus propiedades es que en temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gaseosos. Son poco solubles en agua, muy poco conductores de electricidad y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Enlace metálico. Se forma al unir un metal con otro metal. En este tipo de enlace se comparten electrones entre todos los átomos del metal, en algo que se le conoce como nube o mar de electrones. Un ejemplo es el cobre unido a otro cobre, y aquí vemos cómo resulta al compartir todos sus electrones el mar de electrones. Sus propiedades son las siguientes: son buenos conductores de electricidad, en temperatura ambiente son sólidos excepto el mercurio y no son solubles en agua, pero son muy solubles en estado fundido en otros metales formando aleaciones. Tienen altos puntos de fusión y ebullición y poseen ese brillo metálico que los caracteriza. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de Lewis. La estructura de Lewis muestra los diferentes átomos de una determinada causa usando su símbolo químico y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de Lewis con puntos y con líneas. Las líneas representan la unión de dos electrones, perdón. Y aquí tenemos otro ejemplo de esos enlaces. Pasos para realizar la estructura de Lewis. El primer paso es contar todos los electrones de valencia que tenemos en nuestro compuesto. Un ejemplo es aquí. El carbono tiene 4, el hidrógeno tiene 1, pero como estamos trabajando con 2 moléculas, pues se multiplica por 2. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, si estos los sumamos, nos da un total de 2 electrones de valencia. El segundo paso es intentar dibujar los enlaces sencillos. Para esto hay que tener en cuenta que el átomo central que debemos agarrar debe de ser el elemento menos electronegativo. Será nuestro átomo central. Y como podemos observar en la tabla periódica, pues el oxígeno es muy electronegativo, entonces el que queda como átomo central sería el carbono, como nos quedaría así, como nuestro ejemplo. Entonces, hacemos los enlaces sencillos y estamos ocupando 6, porque como ya les repetí, cada enlace sencillo equivale a 2 electrones de valencia. Entonces, como estamos ocupando 6 electrones de valencia, se los restamos a los 2 electrones de valencia. Esto nos da un total de 6 electrones de valencia. Nos quedan 6 electrones de valencia para ocupar. El tercer paso es asignar los electrones de valencia restantes, que son los 6. Entonces se los ponemos al oxígeno porque es el único átomo que pues, le hace falta electrones. Se los ponemos y los contamos. Contamos los electrones de valencia. Tiene 2, 4, 6, 8. Tiene 8 electrones de valencia el oxígeno. Entonces está cumpliendo con su regla del octeto. El hidrógeno tiene 2. Está cumpliendo con su regla de 2 electrones porque no puede cumplir con 8. Y observamos nuestra molécula central. Nos damos cuenta que tiene 2, 4, 6. Entonces le hace falta 2 electrones más para que pueda ser feliz. El paso, como dice el paso 4, observamos el átomo central. Entonces nos damos cuenta que nos hace falta más enlaces. Bueno, nos queda aquí. Y nos damos cuenta que nos hace falta otro enlace. Entonces agarramos
2 electrones solitarios que tiene el oxígeno y hacemos el enlace, que nos quedaría tal que así. Entonces podríamos decir que tenemos 2 enlaces simples, que sería el del hidrógeno con el carbono, y un enlace doble, que sería el oxígeno con el carbono, y contamos los electrones de valencia en total. El oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8, está cumpliendo con su regla del octeto. El hidrógeno tiene 2 y el otro hidrógeno tiene 2 electrones. Contamos el del carbono, tiene 2, 4, 6, 8, está cumpliendo con su regla del octeto. Y así se hace la estructura de Lewis. Representación para moléculas y iones. Para representar las moléculas mediante diagrama de Lewis se debe presentar un átomo central. En algunos casos el átomo central es el carbono, debido a que es el elemento más electronegativo. Luego este quedará rodeado por los átomos que construyen la molécula. Ahí me equivoqué, perdón. No es el elemento más electronegativo, es el menos electronegativo. Aquí tenemos un ejemplo. El cloruro de sodio, esos son los enlaces que se pueden hacer. Aquí tenemos otro ejemplo. La regla del octeto. Esta dice que existe una tendencia de los átomos de completar su nivel energético con 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Esto aplica para todos los elementos no metálicos o los que se encuentran en los bloques S o P de la tabla periódica. Aquí tenemos un ejemplo de los elementos que deben de constituir su regla de octeto, menos los gases nobles. Los gases nobles ya de por sí tienen 8 electrones en su última capa exterior. Excepciones de regla del octeto. Como sabemos, hay elementos que necesitan completar su regla del octeto, pero no siempre es así. Existen excepciones a esta regla. Los átomos que no cumplen la regla del octeto en algunos compuestos son fósforo, azufre, selenio, silicio y el helio. En general se presentan en elementos del grupo principal a partir del tercer periodo. Aquí tenemos unos ejemplos de los compuestos que no cumplen con su regla del octeto. Y bueno. Ejemplo de una excepción del octeto. Ok, aquí les voy a poner una molécula que es el difluoruro de xenón. Como ya sabemos, contamos sus electrones de valencia en total. Sabemos que el xenón tiene 8 electrones y el flúor tiene 7, pero como estamos trabajando con 2 moléculas, pues se multiplica por 2. Y tenemos un total de 22 electrones de valencia. Ok. Después de eso, ya sabemos, intentamos hacer los enlaces simples y tenemos que ver cuál de nuestros átomos es menos electronegativo. Y si revisamos en la tabla periódica, nos damos cuenta que es el xenón. Entonces lo representamos así. Y representamos 2 enlaces simples. Ya sabemos que aquí tiene 2. Estamos trabajando ya con 4 electrones. Por cada enlace equivale a 2 electrones de valencia. Hacemos la resta, 22 electrones menos 4 nos da un total de 18 electrones de valencia. Son los restantes. Entonces ya después el siguiente paso es poner los electrones de valencia que nos hacen falta. Algo tipo así con el flúor. Nos damos cuenta que tiene 2, 4, 6 y su enlace simple tiene 8. Está cumpliendo con su regla del octeto. Y de igual forma el otro átomo de flúor. Hacemos la resta. Estamos trabajando con 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 electrones de valencia. Hacemos la resta con los 18 electrones de valencia que teníamos y nos queda un total de 6 electrones de valencia. Ya después, pues ponemos los otros electrones de valencia que nos hacen falta, entonces son 6. Se los ponemos a nuestro átomo central. Contamos los electrones de valencia del xenón. Tiene 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí, como podemos ver, el elemento xenón termina con 10 electrones de valencia en su última capa.
perdón. Este es un ejemplo de la excepción de la regla de todo, donde solo es posible en los elementos que se encuentran en la tercera periodo o mayor, como ya les dije. Resonancia. La resonancia es una herramienta empleada para representar ciertos tipos de estructuras moleculares. Consiste en la combinación lineal de estructuras teóricas de una molécula. Aquí tenemos un ejemplo de ella. Esta no siempre va a ser la real, sino que es un aproximado para entender cómo es la molécula. Esta consiste en la combinación de líneas, estructuras teóricas de una molécula que no coincide con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. Como ya les dije, esta no es la estructura real, sino que nos acerca a un aproximado de la estructura real como es en realidad. La carga formal se utiliza para determinar sus estructuras, son las que se adaptan a la real. Se calcula de la siguiente manera. Carga formal es igual al número de electrones de valencia de electrones no alcanzados menos el de electrones no alcanzantes menos un medio del número de electrones enlazantes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nos podemos dar cuenta que la carga formal aquí son 6 del oxígeno, el primer oxígeno, igual a 6, menos 4 electrones, que son los electrones no enlazantes. Tenemos 4. Más 4 medios. Esto nos da igual de su carga formal, es de 0. Bueno, pues ahí está. El modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia es una simple extensión de la teoría de Lewis y sirve para predecir la forma geométrica que adopta una molécula poliatómica. Para determinar la geometría de una molécula se aplica la siguiente regla. Los pares de electrones de valencia compartidos y no compartidos alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por lo tanto adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión, determinando la geometría molecular. Debemos tener en cuenta 3 conceptos. Geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Nube electrónica son regiones en las que hay densidad electrónica que representan las zonas con la mayor probabilidad de localizar un electrón, así que podemos considerar a los enlaces y a los pares de electrones libres como nubes electrónicas. Número estérico. Este es igual al número de enlaces sigma, o simples, más el número de pares de electrones libres alrededor del átomo central de una molécula. El número estérico de una molécula se utiliza en esta teoría para determinar su geometría molecular. Aquí tenemos estos tipos de geometría molecular. Tenemos la lineal, trigonal plana, angular, tetraédrica, pirámide trigonal, bipirámide trigonal, de balancín en forma de T, octaédrica, pirámide cuadrada y cuadrada plana. Para predecir la forma o geometría de una molécula o ion, primero se debe dibujar la estructura de puntos de Lewis para mostrar los electrones de valencia. Después se cuenta el número de nubes electrónicas alrededor del átomo central. Enseguida se predice la geometría de estas nubes electrónicas y para finalizar se debe ignorar cualquier par de electrones libres en el átomo central para predecir la geometría de la molécula o ion. Aquí tenemos ejemplos. El dióxido de carbono tiene 1 y 2 nubes electrónicas, por lo que su geometría molecular será lineal, al igual que la geometría de sus nubes electrónicas, ya que no tenemos pares de electrones no enlazantes. El trifluoruro de boro. Este tiene 3 nubes electrónicas y ningún
par de electrones libres, por lo que su geometría molecular y de sus nubes electrónicas será la misma y será trigonal plana. Para el caso del dióxido de azufre, este tiene 3 nubes electrónicas alrededor de su átomo central, por lo que la geometría de sus nubes electrónicas será trigonal plana, pero la geometría molecular va a ser angular, ya que no se deben tomar en cuenta estos pares de electrones libres. Para el caso del metano, tenemos 1, 2, 3 y 4 nubes electrónicas, por lo que su estructura molecular y de sus nubes electrónicas será tetraédrica, ya que no hay ningún par de electrones no enlazantes. Aquí tenemos al amoníaco. Este tiene 1, 2, 3, 4 nubes electrónicas, por lo que la geometría de sus nubes electrónicas va a ser tetraédrica, pero para la geometría molecular no se toman en cuenta estos pares de electrones libres, por lo que su geometría molecular va a ser piramidal trigonal. Para el caso del pentacloruro de fósforo, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 nubes electrónicas, y ya que no hay ningún par de electrones libres alrededor del átomo, su geometría para la molécula y para las nubes electrónicas va a ser bipirámide trigonal. Para el caso del tetrafluoruro de azufre, vemos que tiene 5 nubes electrónicas. Su geometría de las nubes electrónicas será bipirámide trigonal, pero si no tomamos en cuenta estos pares de electrones libres, la geometría molecular quedará en forma de balancín. Aquí tenemos trifluoruro de cloro. Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 nubes electrónicas. Su geometría será bipirámide trigonal, pero la geometría molecular, ya que no debemos tomar en cuenta estos dos pares de electrones libres, será en forma de T. Para el hexafluoruro de azufre, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nubes electrónicas, por lo que su geometría molecular y de sus nubes electrónicas va a ser octaédrica, ya que aquí no tiene ningún par de electrones libres. Para el caso del pentafluoruro de bromo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nubes de electrones, por lo que la geometría de esas nubes será octaédrica, pero vemos que tiene un par de electrones libres alrededor del átomo central. Es por eso que su geometría molecular va a cambiar y va a ser pirámide cuadrada. Para el caso del tetrafluoruro de xenón, tenemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nubes electrónicas,
por lo que la geometría de sus nubes será octaédrica. Pero aquí vemos que tiene dos pares de electrones no enlazantes. Si no tomamos en cuenta esos, la geometría molecular será cuadrada plana. La teoría de enlace de valencia fue desarrollado en 1927 por Walter Heitler y Fritz London y supone que para que se forme un enlace covalente típico entre dos átomos han de interaccionar o solaparse un orbital de uno de los átomos con un orbital del otro, y para que ello sea posible, cada orbital debe estar ocupado por un solo electrón y además de espines opuestos. Este modelo relaciona los orbitales de los átomos con los orbitales de enlace y con la geometría molecular. Cuando la geometría molecular no corresponde con la orientación de los orbitales del átomo central, se recurre al concepto de los orbitales híbridos. Aquí se distinguen dos tipos de enlace. Enlace sigma, que es cuando el solapamiento es frontal. Se produce entre orbitales S, entre orbitales P y entre un orbital S y un orbital P. Es el enlace que se produce en los enlaces sencillos. También tenemos enlace pi. Es cuando el solapamiento es lateral. Se produce entre orbitales P y se encuentra en enlaces dobles o triples. Aquí tenemos hibridación de tipo sp, sp2 y sp3. En química se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Antes del solapamiento, los orbitales atómicos pueden sufrir hibridación, dando lugar a nuevos orbitales atómicos híbridos. Como regla general, para conocer la hibridación del átomo central de una molécula, basta con conocer su número estérico. Así, si su número estérico es 2, tendrá hibridación sp. Si es 3, tendrá hibridación sp2. Y si su número estérico es 4, tendrá hibridación sp3. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, para el primer carbono, su número estérico es igual a 4 porque tiene 4 enlaces simples. Este número indica que tendrá una hibridación sp3 y una geometría molecular tetraédrica. Lo mismo ocurre para el resto de los carbonos. Pero para el oxígeno, su número estérico es igual a 4 porque tiene 2 enlaces simples y 2 pares de electrones no enlazados. Este número indica que tendrá una hibridación sp3, pero la geometría de la molécula no será tetraédrica, sino angular, ya que se deben ignorar todos los pares de electrones libres alrededor del átomo central para predecir la geometría de la molécula. Sin embargo, la geometría de las 4 nubes electrónicas sí será tetraédrica. Comenzaremos hablando sobre el enlace metálico. Un enlace metálico es el resultado de la interacción entre un metal más un metal. Entre sus propiedades se destaca que los electrones se trasladan libremente, conducen electricidad y calor, son maleables y dúctiles y tienen una temperatura de ebullición y fusión elevada. Los átomos de los metales tienen pocos electrones de valencia en su última capa y los pierden fácilmente con el objetivo de hacer que los elementos no metales cumplan con la regla del octeto. Como por ejemplo tenemos al sodio, que perdió el electrón de valencia de su última capa convirtiéndose en un ion con carga positiva. Algunos ejemplos de elementos metálicos son el cobre, el zinc, cromo, calcio, potasio, entre otros. Los elementos de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que pueden desplazarse a través de toda la red. De este modo, todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Teoría de la nube electrónica.
La nube electrónica, también llamada mar de electrones, está formada por electrones de carga negativa, que giran a grandes velocidades. La nube electrónica es la parte externa de un átomo en la cual orbitan los electrones. Los electrones, como lo habíamos dicho antes, poseen carga eléctrica negativa y están unidos al núcleo del átomo por la interacción electromagnética, debido a que el núcleo tiene carga positiva y son atraídos por ser opuestos. Los electrones, al orbitar alrededor del núcleo, desprenden una pequeña porción de carga negativa, y de esta forma la nube de electrones. Las características de la teoría de la nube electrónica son que los electrones están deslocalizados y tienen movimiento libre. El volumen de la nube electrónica abarca prácticamente todo el átomo. Los electrones se ubican en orbitales, siendo el conjunto de orbitales un subnivel de energía. Si el electrón se llegara a alejar, entonces ganaría energía, porque si se aleja, se está alejando de la carga positiva y eso le da mayor libertad. Pero si el electrón se acerca, entonces pierde energía, ya que estará en las cargas positivas y eso hará que sea más estable. No podrá moverse debido a que tendrá poca energía. Teoría de bandas. En función de su conductividad eléctrica, los sólidos se pueden clasificar en tres grupos: aislantes, conductores y semiconductores. Esta última propiedad, la semiconductividad, no puede ser explicada a partir del modelo de nubes electrónicas o mar de electrones para el enlace metálico, ya que se requiere una teoría más profunda, que es la teoría de bandas, la cual, además de explicar la semiconductividad, explica también por qué los metales son muy buenos conductores de electricidad. A la banda formada por los orbitales 2s semillenos se le llama banda de valencia. A la banda vacía formada por los orbitales 2p se le llama banda de conducción, la cual no posee ningún electrón, mientras que la banda de valencia tiene electrones acumulados. Los conductores poseen una banda de valencia parcialmente desocupada o una banda de conducción solapada, existiendo la posibilidad de que los electrones de la banda de valencia se desplacen a la banda de conducción, permitiendo moverse. Los aislantes poseen una banda de valencia ocupada y una banda de conducción muy separada, lo que provoca que los electrones no pasen fácilmente a la banda de conducción. Los semiconductores poseen una banda de valencia ocupada y una banda de conducción poco separada, lo que provoca un aumento de temperatura y eso a su vez mayor conductividad. Los metales son conductores porque las bandas de valencia y de conducción se superponen, y esto hace que los electrones se muevan con libertad de una a otra. Ahora hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares actúan sobre distintas moléculas o iones y hacen que estos atraigan o se repelan. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas, su contribución es importante. Las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, por ejemplo, el estado de agregación, punto de fusión y de ebullición, solubilidad, tensión superficial, densidad, entre otras. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de atracción débiles que se establecen entre moléculas eléctricamente neutras, tanto polares como no polares, pero son muy numerosas y desempeñan un papel fundamental en multitud de procesos biológicos. Las fuerzas de Van der Waals se manifiestan de tres formas particulares. Fuerzas dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo, y de esa manera se crean dos regiones o polos en la molécula, una con carga parcial negativa y otra con carga parcial positiva.
Cuando dos moléculas polares, dipolos, se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares. O dicho de otra forma, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Los puentes de hidrógeno son la clase de enlace que se produce a partir de la atracción existente en un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno, con carga negativa. Dicha atracción, por su parte, se conoce como interacción dipolo-dipolo y vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. Los puentes de hidrógeno se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir y de muy pequeño tamaño y capaz de aproximarse al núcleo del hidrógeno. El enlace de los puentes de hidrógeno es fundamental en bioquímica, ya que condiciona en gran medida la estructura espacial de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Fuerzas electrostáticas son las fuerzas o fenómenos que se producen entre las partículas debido a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo. Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Dependiendo del signo de las cargas que interaccionan, la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva. La interacción entre cargas en movimiento da lugar a los fenómenos magnéticos. Las cargas de atracción son cuando las cargas son diferentes, positiva y negativa. Se atraen entre sí. Las cargas de repulsión son cuando las cargas son iguales, positiva y positiva o negativa y negativa. Actualmente, las fuerzas electrostáticas se utilizan en métodos de impresión acelerados de partículas subatómicas, filtros de aire, esterilización de ambientes y material médico, en plantas procesadoras de alimentos y procesos industriales. También se usan en microondas, televisores, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. En este comprobador de conductividad eléctrica vamos a comparar 10 productos químicos para ver cuáles son los mejores conductores de energía y cuáles son los peores conductores de energía. El primer producto químico que voy a probar es el cloruro de sodio, que es esto que vamos a invertirle sal y lo vamos a disolver con agua. Una vez ya disuelto, vamos a introducir los clavos y con cuidado probamos si es un conductor eléctrico y vemos que sí lo es. Ya prendió el foco y eso significa que sí es un buen conductor eléctrico. Ustedes se van a preguntar por qué la sal es un conductor eléctrico. Y bueno, esto se da que cuando se disuelve en agua, la sal se disocia pues en iones con una pequeña carga eléctrica, por lo que los iones se pueden desplazar fácilmente en la disolución, ya que las cargas o fuerzas entre las partículas es mucho menor en un líquido que en un sólido. Es por eso que cuando introducimos los clavos a la disolución de la sal, el movimiento de las partículas cargadas nos dio paso hacia la energía del circuito. El siguiente producto químico que voy a probar es el hipoclorito de sodio, cuya disolución en agua es llamada también legia o cloro. Y bueno, vamos a probar si es un conductor de electricidad. Así que vamos a introducir los clavos y vemos que sí. Nada más que los
clavos se oxidan rápidamente. Y bueno, con esto sabemos que es un conductor eléctrico, que sí es muy funcional. El hipoclorito de sodio puede venir en cristales incoloros y en cristales incoloros higroscópicos. Y bueno, cuando el hipoclorito de sodio se da en su forma no cristalizada, cuando se invierte en agua, la disolución da paso a los iones para que se puedan mover en toda la sustancia o disolución. Es por eso que cuando introducimos los clavos dio paso a la energía eléctrica para funcionar el circuito eléctrico. El siguiente producto químico que vamos a analizar es el alcohol etílico. Así que vamos a ver si es un conductor eléctrico. Y como vemos, no prende, no está prendiendo, así que no es un conductor eléctrico. Bueno, aquí tenemos que el alcohol etílico es una sustancia libre de minerales y que no está ionizada, es decir, es apolar. Con esta condición, el alcohol etílico no conduce electricidad. La mayoría de las sustancias líquidas que conducen electricidad es porque tienen minerales como la sal o que tienen iones libres. En este caso, el alcohol, como es una sustancia muy procesada, no tiene ninguna de estas dos propiedades, ya que no va a ser un conductor de electricidad. El siguiente producto químico es el azúcar disuelto en agua. Y primero les quiero decir que el agua que utilicé no es destilada. Es por eso que si conectamos los clavos en el agua, vamos a ver que va a estar parpadeando, como están viendo. Es por eso que cuando conectamos los clavos en el frasco con azúcar con agua, vamos a ver lo mismo. Y como les dije que el agua no es destilada, provoca este efecto, pero en sí no es un conductor eléctrico el azúcar disuelto en agua. Bueno, vamos a suponer que el agua aquí fue destilada, así que el azúcar no puede conducir electricidad. Esto pasa porque el azúcar no tiene partículas cargadas, que son los iones. Es por eso que cuando lo diluimos en agua, tampoco puede conducir electricidad. El siguiente producto químico es el bicarbonato de sodio, que aquí está en sólido cristalino y aquí está diluido en agua. Pero vamos a probar en sólido y vemos que no conduce electricidad. Pero ahora, si probamos con esta mezcla, vamos a ver que sí prende. Y sí es un buen conductor eléctrico, por lo que vemos. Enciende mucho la iluminación del foco. Y bueno, esto quiere decir que sí es un conductor eléctrico. Como hemos visto, el bicarbonato de sodio no puede conducir electricidad en su forma sólida cristalina, pero sí puede conducir electricidad cuando lo diluimos en agua, ya que el agua es una fuente de cargas. Esto hace que el bicarbonato se disocia en iones para que formen los electrolitos. El sexto producto químico es un ácido acético, o sino también conocido como un ácido etanoico. Este es el compuesto que le da la acidez al vinagre. Y bueno, vamos a probar su conductividad eléctrica. Probamos y no sé si se pueda captar en la pantalla, pero su intensidad es muy débil, así que no se puede considerar como un producto que tenga su conductividad eléctrica alta. Ya explicando bien las cosas, es que el vinagre puede conducir electricidad, pero de una manera muy sutil. Esto se debe a que es un ácido acético, y esto nos indica que es un electrolito débil. Ahora vamos a probar el ácido láctico para ver si tiene una conductividad eléctrica.
Y como ven, sí tiene una conductividad eléctrica, aunque no es mucha, pero tampoco es poca, sino que tiene un intermedio. No es como un cloruro de sodio o como un vinagre. Con esto podemos definir que el ácido láctico es un pequeño electrolito. Eso quiere decir que puede conducir energía, pero con una poca intensidad, ya que la lactosa, proteínas, sales minerales y otras sustancias son solubles en el agua. El siguiente compuesto es un ácido oleico, que es un aceite, y vamos a probar si este tiene conductividad eléctrica. Así que introducimos los clavos y al parecer no tiene conductividad eléctrica, es por eso que no prende el foco. Vimos que el aceite no fue un conductor eléctrico, porque el aceite es un compuesto orgánico formado por grandes cadenas carbónicas cuyos átomos se encuentran enlazados entre sí mediante fuertes enlaces covalentes y en los que no existen electrones deslocalizados. Este compuesto es H2O y vamos a probar si tiene conductividad eléctrica, y en esta ocasión es agua estéril. Como podemos observar, no es un conductor eléctrico, así que por eso no prende el foco. El agua es un enlace covalente no polar, ya que está formada por dos no metales, por el hidrógeno y por el oxígeno. No puede conducir electricidad, ya que su tipo de enlace no lo permite. Esto hace que impida el flujo de los electrones. Anteriormente vimos que el agua estéril no pudo conducir electricidad, así que ahora le toca el turno al agua de la llave para ver si este puede conducir electricidad. Así que vamos a probar. Y vemos que sí. El agua de la llave sí es un conductor eléctrico. Como dijimos anteriormente, el agua no puede conducir electricidad por tales motivos, ¿no? Pero aquí, sin embargo, el agua común que utilizamos para bañarnos, lavar o hacer otras actividades contienen sales minerales que están ionizadas, es decir, que están cargadas electrónicamente, además de diferentes iones como el calcio, magnesio, nitritos, cloruros, nitratos que permiten el paso de la energía. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado y nos vemos en otra ocasión. A manera de conclusión, vemos que el tipo de enlace entre átomos, ya sea covalente, iónico o metálico, es el que determina las propiedades de todo lo que nos rodea. También que se puede predecir el tipo de enlace que forman dos átomos con la diferencia de electronegatividad que hay entre ambos, y teniendo siempre en cuenta que los enlaces covalentes se forman de la unión de un no metal y otro no metal, los enlaces iónicos de un no metal y un metal, y los enlaces metálicos solo de átomos metálicos. También aquí es muy importante ver que con solo dibujar la estructura de Lewis de una molécula podemos identificar varias cosas como el número estérico del átomo central, y con eso también ya podríamos saber la hibridación que presenta, así como su geometría molecular. A su vez, la hibridación de los orbitales nos permite conocer cuando hay enlaces sigma y enlaces pi en una molécula. Es más fácil de comprender y también nos permite saber la orientación de estos orbitales. Para finalizar, es importante destacar que así como existen fuerzas intramoleculares, que son las que mantienen juntos a los átomos en una molécula, es decir, los que ya mencionamos, el enlace covalente, iónico y metálico, también existen fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas que, a pesar de que son más débiles que las fuerzas intramoleculares, no por eso son menos importantes, ya que definen muchas de las propiedades físicas de algunas sustancias.